Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la historia de México desde la independencia hasta el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Iniciemos con el año 1821, 27 de septiembre. Se firma el Tratado de Córdoba, que establece la independencia de México de España. Ese mismo año, el 28 de septiembre, entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, marcando el fin de la Guerra de la Independencia. El 3 de octubre del mismo año, el ejército trigarante proclama el Plan de Iguala, que establece los principios de la independencia, unión, religión única y la católica. El 19 de mayo se forma un gobierno provisional con Agustín de Iturbide como presidente provisional. El 24 de agosto, Agustín de Iturbide es proclamado emperador de México como Agustín I. El 6 de octubre, coronación de Agustín I como emperador de México en la Catedral Metropolitana. En 1822, el 19 de marzo, Agustín I es reconocido oficialmente como emperador por el Congreso Mexicano. El 22 de mayo, Agustín I abdica el trono tras enfrentar oposición interna y externa, y aparte el exilio en Europa. El 1 de julio de ese mismo año, el Congreso Constituyente decreta que México será una república gobernada por una junta provisional. El año siguiente, de 1823, el 31 de enero, se proclama la Constitución de 1824, estableciendo la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo año, el 2 de octubre, se firma el Acta Solemne de la Independencia de América Septentrional, ratificando la independencia de México de España. Al igual que el año siguiente, en 1824, el 1 de abril se promulga la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 10 de octubre, Guadalupe Victoria asume la presidencia de México como primer presidente constitucional. El 22 de diciembre de 1828, Guadalupe Victoria entrega el poder a Vicente Guerrero, quien asume la presidencia de México. El 14 de agosto de 1829, Vicente Guerrero declara la abolición de la esclavitud en México. En diciembre del mismo año, Vicente Guerrero es capturado y posteriormente ejecutado en Colipán, Oaxaca. En 1842, el 5 de mayo, la batalla de Puebla, donde el ejército mexicano derrota a las fuerzas francesas en la primera intervención francesa en México. En 1830, 6 de abril, Anastasio Bustamante asume la presidencia de México tras un golpe de estado contra Guerrero. 3 años después, el 1 de abril, Antonio López de Santana asume la presidencia de México. En 1835, el 3 de octubre, se promulga el Acta Constitutiva de la República Mexicana, que centraliza el gobierno mexicano. En 1833, el 2 de marzo, comienza la Revolución de Texas contra el gobierno mexicano. El 2 de octubre del mismo año se forma la República de Texas, separándose de México. En 1838, el 27 de noviembre, inicia la Guerra de los Pasteles entre Francia y México debido a los conflictos económicos y territoriales. El 25 de abril de 1846 inicia la Guerra México-estadounidense por disputas territoriales y la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. El 30 de mayo, Estados Unidos declara finalmente la guerra a México. En 1847, el 14 de septiembre, Estados Unidos ocupa la Ciudad de México tras la victoria en la batalla de Chapultepec. Posteriormente, el año siguiente, el 2 de febrero, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México cede los territorios de Alta California y Nuevo México a Estados Unidos. Saltando 6 años, en 1854, el 8 de agosto, inicia el Plan de Ayutla, que inicia una revuelta contra el gobierno centralista de Santa Anna y marca el inicio del proceso de desestabilización política en México. 1855, el 11 de agosto, Juan Álvarez asume la presidencia de México, tras la renuncia de Antonio López de Santa Anna. 2 años después de esto, en 1857, el 5 de febrero, se promulga la Constitución de 1857, que establece un sistema político liberal y separa la Iglesia del Estado. El 17 de diciembre del mismo año, inicia la Guerra de la Reforma entre liberales y conservadores, que se prolongará hasta 1861. En 1861, el 17 de julio, Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa de México, desencadenando la segunda intervención francesa en México.
En 1863, el 10 de abril, Maximiliano de Habsburgo es proclamado emperador de México por los franceses, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano. En 1866, el 13 de mayo, Estados Unidos retira su apoyo a Maximiliano, debilitando aún más su gobierno. En 1867, el 15 de mayo, el ejército republicano mexicano toma Querétaro, poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano. Saltando 9 años a la historia, en 1876, el 28 de noviembre, Porfirio Díaz asume la presidencia de México, por primera vez tras un golpe de Estado. En 1880, el 17 de noviembre, Porfirio Díaz es reelegido presidente de México para un segundo mandato. Porfirio Díaz fue reeleccionado para el periodo 1910-1916, al cual no concluyó debido al estallido de la Revolución Mexicana. En mayo de 1909 estaba funcionando ya el centro antirreeleccionista. De ahí llegamos hasta 1910. El 20 de noviembre inicia la Revolución Mexicana, con el levantamiento armado encabezado por Francisco I. Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz. Este periodo de casi un siglo en la historia de México estuvo marcado por una serie de conflictos internos y externos, revueltas sociales, cambios constitucionales y movimientos políticos que moldearon profundamente el país y su identidad nacional. Este fue mi resumen de la historia de México, algo detallado desde la independencia hasta la revolución en 1810. Espero haya sido de su agrado.